Cuando el millonario llega a casa y descubre un oscuro secreto familiar, brutal y devastador. La noche se cernía sobre la mansión de los Carrillo, una estructura imponente que parecía absorber la luz de la luna. Diego, el dueño de la casa, regresaba de un viaje al extranjero. Su corazón latía con la emoción de volver a ver a su familia, pero también con un inexplicable escalofrío. Su motorista, un hombre de aspecto austero, se detuvo y un vaho frío se deslizó por el camino. Cada sombra en el jardín parecía susurrar secretos inconfesables al cruzar el umbral, la puerta chirrió como si protestara por su regreso. En el aire flotaba un olor a flores marchitas, una fragancia que no había estado allí antes. Las luces, que normalmente eran cálidas y acogedoras, parpadeaban como si intentaran esconder algo. Diego sintió un nudo en la garganta, nadie lo esperaba. Un silencio pesado se había apoderado de los espacios que solían resonar con risas y charlas. Todo parecía normal, pero los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas que habían decidido ocultarse de la vista. Al acercarse al salón, su pulso se aceleró. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares, pero los ojos de sus ancestros parecían seguirlo, juzgándolo. Una inquietante sensación se instaló bajo su piel porque esa atmósfera de secreto y desesperanza, de repente, un grito desgarrador atravesó el aire, proveniente del ala norte de la casa. Diego se detuvo en seco, paralizado por el horror. Su mente tejía mil historias sobre lo que podía estar ocurriendo. ¿Una tragedia? ¿Un sinfín de traiciones? La casa, su refugio, se había convertido en un laberinto de sombras y ecos de angustia. Justo en ese instante, la imagen de su madre, de la que había estado alejado por años, apareció delante de él. Ella siempre había sido el vínculo que mantenía la familia unida. Sus ojos, llenos de amor y dolor, parecían decirle que todo estaba por cambiar. El corazón le retumbaba. Diego aspiró, queriendo empujar ese miedo que podía significar, «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Diego se decidió, caminó hacia el origen del grito, sintiendo que cada paso lo adentraba más en el misterio de su propia vida. ¿Qué había descubierto su madre? Las palabras perdidas, las verdades ocultas, el secreto, que cambiaría todo. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir? La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, como si la casa misma hubiera decidido atrapar sus secretos. ¿Qué revelaciones lo esperaban en la penumbra? Diego avanzó con el corazón en la garganta, sintiendo el frío del suelo de mármol subir por sus pies. Cada paso resonaba en el silencio como un eco desesperado. Las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían cobrar vida, alargando sus garras para atraparlo. El grito, aunque distante, seguía cargado de horror. Se preguntaba qué demonios había sucedido en su ausencia. Al llegar a la puerta de la ala norte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con mano temblorosa, empujó la puerta. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por un parpadeo de luces que se aferraban al cableado viejo. El aire era denso, saturado con una mezcla de olor a polvo y algo más, un tinte metálico que le hizo arrugar la nariz, y allí, en el centro, encontró a su madre. Su figura estaba encorvada, como si el peso del mundo presionara sobre sus hombros. Diego sintió como el nudo en su garganta se transformaba en un grito interno. Ella lo percibió y levantó la mirada, encontrando en sus ojos lo que parecía ser la chispa de un secreto antiguo. Diego, su voz era apenas un susurro, temblorosa y quebrada. No debías volver, esas palabras lo atacaron como un rayo. ¿Por qué no debía volver? La pregunta lo consumía. Ella se enderezó, revelando la tristeza que había estado ocultando. En sus manos, sostenía un objeto envuelto en un paño.
Diego, volcando la mirada hacia la mesa, vio que sobre ella había documentos esparcidos. Todo parecía un caos, pero había un patrón entre ellos, todos tenían su nombre. —¿Qué son esos papeles? —preguntó Diego, tratando de mantener la calma mientras la intriga lo devoraba. Su madre no respondió de inmediato. En su silencio, Diego pudo ver el miedo reflejado en su rostro. Tomando aire, ella desató el paño, y lo que reveló hizo que la respiración de Diego se detuviera. Era una antigua caja de madera, tallada con símbolos que nunca había visto. El brillo de los bordes sugería que había sido un objeto querido en el pasado, tal vez un legado familiar olvidado. Esto pertenece a nuestra familia. Contiene secretos que han permanecido ocultos por generaciones. Su madre temía hablar, pero la urgencia en su voz lo empujó a actuar. Diego se acercó, cada vez más magnetizado por la caja. El impulso de abrirla lo invadía, aunque un presentimiento oscuro comenzaba a asediar su mente. De repente, las luces parpadearon una vez más, y un escalofrío recorrió la habitación. 10 sombras se atrevieron a moverse. Una figura apareció en la puerta, con una sonrisa enigmática que heló la sangre de Diego. Era su hermano, Martín, alguien que suponía había dejado muy lejos en su pasado. —¿Volviste para quedarte, hermano? —preguntó Martín, su voz suave como un veneno. No todos los secretos están destinados a ser revelados. Diego sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre y su hermano se habían convertido en piezas de un rompecabezas que jamás había deseado resolver. La angustia lo invadió mientras miraba a cada uno, entrelazando ojos de temor y decisiones traicioneras. Las luces comenzaron a parpadear aún más intensamente, y en un instante, la casa pareció cobrar vida, resonando con ecos del pasado. ¿Qué otras verdades estaban por salir de las sombras? Ahora, no solo se trataba de un secreto familiar, era una batalla entre el amor y la traición. En ese frágil momento, Diego sabía que no había marcha atrás. La revelación del oscuro pasado familiar estaba a punto de estallar, un cataclismo de emociones y verdades escondidas. Y justo cuando su mente se esforzaba por comprender, escuchó un nuevo sonido, una risita siniestra proveniente de la caja que la había despertado. El suspense se extendía en el aire mientras un inevitable giro se preparaba. ¿Estaba listo para enfrentar las verdades que cambiarían todo? El tiempo se acababa, y la próxima decisión lo llevaría a una realidad que jamás imaginó. Diego sintió como el aire se tornaba espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargando con la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. La risita proveniente de la caja reverberó, y un escalofrío le atravesó la columna vertebral. Sus ojos se fijaron en ella, intimidado y cautivado a la vez. No podía apartar la mirada, no mientras esa oscuridad marcaba su territorio. Martín dio un paso adelante, bloqueando su camino hacia la caja como un guardián en una puerta prohibida. Su sonrisa parecía burlona, una máscara para ocultar algo más profundo. Diego se sintió acorralado, como si cada palabra que podía pronunciar se desvaneciera en el aire tenso. «No hagas esto, Diego. No juegues con cosas que no comprendes», dijo Martín, sus ojos chispeando con un fanatismo que lo llenó de inquietud. «Algunas verdades no son más que monstruos disfrazados». «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego, su voz apenas un hilo. Las dudas comenzaban a asfixiarlo, una cuerda que se apretaba cada vez más a su alrededor. Su madre, pálida y temblando, intervino. «Martín tiene razón, hijo. Nuestra familia ha guardado secretos por una razón. No todo lo que brilla es oro, y esta caja», su voz se quebró, «esta caja es el umbral de todo lo que hemos temido». El corazón de Diego latía con fuerza, retumbando en sus oídos. No podía asimilar que toda su vida había estado construida sobre una base de mentiras y complicaciones. Se meció entre la necesidad de saber y el deseo de escapar de esa pesadilla. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», inquirió Diego, aún con la mirada fija en la caja. La curiosidad lo carcomía, desgarrando su lógica. «¿Qué hay en ella?» Yo solo quería protegerte», respondió su madre, el dolor resplandeciendo en sus ojos. «Pero ya es hora. Has vuelto a casa, y no podemos seguir ignorando la verdad». Diego avanzó un paso, desafiando las advertencias de Martín. La caja parecía vibrar a su alrededor, como un imán que atraía su esencia.
Era un simple objeto de madera, pero en ella latía un universo de secretos olvidados. Martín se interpuso, postura prepotente y con una furia escondida. Diego, abre la caja y será el último error que cometas, advirtió, el veneno impregnando sus palabras. No hay vuelta atrás una vez que la verdad sale a la luz. El tiempo suspendido se coló de pronto por la puerta entreabierta. 10 sombras más parecían acercarse a la casa, como si el pasado mismo hubiera venido a reclamar algo. Un silencio lleno de promesas rompedoras llenó la sala. Diego sintió que era ahora o nunca. Con un movimiento decidido, estiró la mano hacia la caja, el pulso acelerado, y con una fuerza que no sabía que tenía, la abrió. En ese instante, la habitación tembló como un perro al sacudirse. Las luces titilaron con intensidad y la verdadera esencia del secreto emergió, elaborando una espiral de luz y oscuridad que llenó todos los rincones, y antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Era un eco del pasado que exigía ser escuchado. Uno de los papeles en la mesa comenzó a arder, lanzando chispas que encendieron las sombras en la habitación. Diego comprendió que esa no era una simple revelación. Era una colisión entre su pasado y un futuro que aún no entendía. La casa crujía, reclamando sus secretos y prometiendo un desenlace doloroso. No, gritó Martín, intentando acercarse, pero se detuvo al presenciar lo que estaba sucediendo. ¿Qué hubieran despertado al abrir esa caja? Diego sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el miedo en el pecho, un pensamiento se instaló en su mente. Estaba a punto de descubrir más de lo que habría querido. ¿Estaría preparado para lo que vendría después? ¿Estaba buscando respuestas o un camino hacia su propia perdición? Las sombras estaban listas para revelar la verdad. En un momento, todo cambiaría. La lucha por descubrir lo oculto había comenzado, y iba a ser brutal. El eco del grito se desvaneció, dejando atrás un silencio ensordecedor. Diego retrocedió, sintiendo que las paredes de la casa se angostaban a su alrededor. Martín se abalanza hacia la mesa, tratando de apagar el fuego que ardía sobre el papel, pero el intento se sentía inútil, como si el mismo aire respirado se hubiera vuelto hostil. «Esto es una locura», rugió, su rostro torcido por la frustración mientras las llamas luchaban por crecer. «Apágalo», su madre se quedó congelada, el terror dibujado en su rostro, incapaz de moverse. Diego tenía una mezcla de miedo y adrenalina corriendo por sus venas. En lugar de extinguir el fuego, lo que realmente lo consumía era la curiosidad. ¿Qué se estaba desatando? Las llamas comenzaron a extenderse, devorando las esquinas de los documentos, revelando fragmentos de historias que nunca había leído. De pronto, una imagen en uno de los papeles chamuscados llamó su atención. Era una fotografía antigua, desgastada, donde aparecían varias personas. Y entre ellos un rostro que no reconocía, pero que lo miraba con unos ojos que parecían conocerlo. «Ese no puede ser tú, ¿verdad?», musitó su madre, dando un paso atrás. Fue como si el tiempo se detuviera. «¿Quién es?», preguntó Diego, la voz temblando. Sus manos comenzaron a temblar también, el frío de la revelación calando en su piel. Martín dejó de intentar apagar el fuego y se acercó a Diego, sus ojos reflejando una mezcla de pánico y desesperación. «No, Diego, no mires eso. Lo que has despertado no debería estar aquí, y no en este momento», dijo, apresurándose hacia la foto, extendiendo la mano para arrebatársela, pero Diego se la quedó en su puño. En ese instante, el suelo tembló una vez más, y una fuerte ráfaga de viento atravesó la habitación, enviando las hojas de los documentos volando en un torbellino de papeles y cenizas. Diego, con la respiración entrecortada, sintió que lo arrastraba hacia el abismo del desconocido. La sensación de peligro se intensificó. Esa caja, ese oscuro secreto familiar, había sido una representación de un horror enterrado, y ahora todo estaba a punto de salir a la luz. Con la fotografía aún en la mano, Diego sintió que un hilo invisible lo conectaba con aquellos a quienes no había conocido, un rayo de historia que lo arrastraba hacia un destino incierto. Las sombras en la esquina de la habitación danzaban, como si también ellas esperaran ansiosas a que revelara su gran verdad. «Este hogar ha sido construido sobre mentiras», Diego susurró su madre, la palidez de su rostro casi sobrenatural.
críe al monstruo y no podrás reclamar su oscuridad. Después Diego sintió un nudo en la garganta, presionando, estrangulando su voz. ¿Qué había querido decir? Todo lo que había creído sobre su familia ahora parecía un castillo de naipes a punto de colapsar. La curiosidad lo empujaba hacia adelante, pero el pavor de lo desconocido lo mantenía anclado en el lugar. Entonces, un estruendo retumbó desde lo profundo de la casa, un sonido inconfundible que provenía del sótano. Diego intercambió miradas con Martín y ambos sabían que no podían ignorarlo. La verdad, como una bestia hambrienta, los estaba llamando. Con un último vistazo a la fotografía, decidió que era el momento de descubrir qué más permanecía oculto. Caminando hacia la puerta del sótano, tomó una bocanada de aire, preparándose para enfrentar el horror que había sido sellado durante años. Vamos, dijo, con un tono que encapsulaba determinación. Ya no hay vuelta atrás. Martín, ahora palidecido por la urgencia, asintió. Ambos sabían que cada paso que daban los acercaba más al corazón de las sombras. El misterio que les aguardaba no solo cambiaría su percepción de su familia, sino que podría alterar el curso de sus vidas para siempre. A medida que descendían, una pregunta se formó en la mente de Diego. ¿Qué estaban a punto de desatar al cruzar esa puerta? Una risa, familiar y escalofriante, resonó en el aire. La risa de alguien que había estado esperando mucho tiempo para ser escuchado. El aire en el sótano era denso, menoscabado por el olor a tierra húmeda y algo más, algo que hacía que la piel de Diego se erizara. Con cada escalón que descendían, sentía que el frío penetraba hasta sus huesos. La risa resonaba con más claridad. No era una broma amistosa, sino un eco siniestro, un recordatorio de que algo oscuro lo estaba observando. ¿Escuchaste eso?, susurró Martín, su voz apenas un hilo. Sí, respondió Diego, con la garganta apretada. ¿Hay alguien aquí? A medida que el camino se oscurecía, la penumbra se convirtió en su única compañía, mientras la escalera chirriaba bajo sus pies. Justo antes de pisar el último peldaño, una luz parpadeante emergió de la profundidad del sótano. Diego se armó de valor y se acercó a la puerta entreabierta, la cual revelaba un mundo más sombrío que cualquier historia de terror que hubiera leído. Al entrar, la luz provenía de una vieja lámpara de aceite, colocada sobre una mesa cubierta de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con imágenes familiares, pero en aquellas fotografías se presentaba una realidad distorsionada, un laberinto de miradas furtivas, sonrisas forzadas y sombras que parecían evitar ser capturadas por la luz. Diego, esto no debería estar así. Martín dio un paso atrás, paralizado por el terror. No deberíamos estar aquí, pero la curiosidad de Diego lo impulsó hacia adelante. Se acercó a la mesa y vio un viejo diario, cuyas páginas estaban amarillentas y desgastadas. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Las palabras escritas en un trazo tembloroso parecían sacadas de un cuento de horror. Han llegado por mí. Sigo escuchando sus susurros en la oscuridad. No puedo entregarles lo que ya me pertenece. La sangre llama a la sangre. Diego sintió que el aire se le escapaba, la adrenalina le recorría el cuerpo. ¿De quién hablaba? ¿Qué había hecho su familia? Eso no tiene sentido, gritó Martín, arañándose la cabeza, como si intentara sacudir el miedo. Inútil intentar entender lo incomprensible. La risa resonó de nuevo, y esta vez Diego pudo sentir la vibración en el suelo. Fue como si un ente lo estuviera llamando, un eco de su propia historia que reclamaba ser escuchado. De repente, una sombra surgió de la penumbra. Era la figura de un hombre mayor, casi borroso, pero que lucía inquietantemente familiar. Nunca debiste venir aquí, dijo la sombra con una voz profunda, cuya reverberación caló hondo en la piel de Diego. Su madre había hablado de sombras familiares, pero nunca imaginó que se materializarían tan palpablemente. La figura sonrió, y en ese instante, el corazón de Diego se detuvo. Reconoció los ojos en aquella cara, esa mezcla inconfundible de su propia sangre. ¿Quién eres tú?, preguntó, sintiendo que el mundo giraba. La figura se acercó un poco más, la luz resonando en su rostro, y lo que Diego vio hizo que un grito se ahogara en su garganta. Soy la respuesta a todas tus preguntas, Diego. El hilo que une nuestro destino. Una carcajada aterradora, casi desgarradora, resonó en la sala. La luz parpadeó y cuando Diego parpadeó, ya no había nadie.
Solo él y Martín, atrapados en un lugar donde la realidad y el horror se entrelazaban en ese oscuro sótano, en luz de sombras y murmullos, Diego comprendió que cada respuesta que buscaba venía con un precio. Estaba dispuesto a pagarlo. La puerta del sótano rechinó en forma de protestas y mientras se cerraba, un mensaje quedó grabado en su mente: la verdad nunca es gratis. Reflexionando, Diego se dio cuenta de que el verdadero horror apenas había comenzado. ¿Podría enfrentar las oscuras revelaciones que estaban por venir? Los ecos de sus pensamientos se violentaron ante un nuevo grito, esta vez más cercano y aterrador. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Martín, pero Diego se quedó inmóvil, absorbido por el deseo de descubrir lo que aguardaba. La luz de la lámpara parpadeó una vez más y, al apagarse, todo quedó en un silencio profundo, tan profundo que sentía que el mundo podría derrumbarse. ¿Sería capaz de aceptar la sombra de su legado? La duda se convirtió en un llamamiento, y Diego sintió que algo estaba por desatarse. ¿Era amigo o enemigo aquel que lo esperaba en la oscuridad? El silencio en el sótano era asfixiante. Diego sintió que el tiempo se detenía, mientras una ola de terror lo envolvía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura había desaparecido, pero el peso de su ausencia se sentía aún más agudo. Martín lo miraba, su rostro pálido casi reflejaba el terror que ambos compartían. «Diego, tenemos que salir», insistió Martín, con la voz temblorosa. «No podemos quedarnos aquí, esto no es normal». El eco de sus palabras se mezclaba con un murmullo distante, como si el sótano guardara secretos que no estaban dispuestos a compartir. Diego, aunque aterrorizado, no podía apartar la mirada del diario sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras se aventuraba a abrir una vez más las páginas amarillentas. Su llegada significa dolor. La sangre que hemos derramado nos persigue. No hay dónde esconderse. «¿Qué significa esto?», preguntó, casi a sí mismo. El sudor se le escurría por la frente mientras leía. Martín se acercó a su lado y leyó el mensaje. Su expresión se tornó más sombría. «No sé, pero no puedo con esto. Tal vez deberíamos irnos y...». Su voz se desvanecía mientras la risa resonaba de nuevo, más fuerte, causando un golpe seco en su pecho. Suddenly, la lámpara sobre la mesa titiló frenéticamente, y una sombra se proyectó en la pared, un movimiento ansioso que hizo que ambos retrocedieran. La risa se transformó en un grito desgarrador, un sonido que parecía provenir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. «Esto es una locura», gritó Martín, dando un paso atrás. «Estoy acabando con mi cordura». Diego, sin embargo, se sintió atraído hacia la intensidad del horror. Sabía que había algo más, algo que debía descubrir. Fue cuando los murmullos se intensificaron y una voz sibilante llegó a sus oídos. «¿Deseas saber la verdad, Diego?». El frío que invadió su cuerpo lo paralizó. No podía escapar de la presión que sentía en su pecho, como si algo lo hubiera atrapado. Se volvió hacia Martín, quien temblaba visiblemente. ¿Y qué significa eso?», preguntó Martín, aún con el temor evidente en sus ojos. «¿Te está hablando a ti?». Diego asentía, sintiendo que su piel se cubría de una extraña electricidad. «La verdad», musitó Diego. «Puede que la verdad nos libere». Un sonido desgarrador de un golpe resonó desde el fondo del sótano, haciendo eco en las paredes. Ambos se sobresaltaron, sabiendo que no estaban solos. Era como si el lugar mismo se opusiera a su búsqueda, intentando mantener ocultas las respuestas que deseaban. «No». «Ya basta», gritó Martín, su semblante asustado. «Vamos a salir de aquí». Pero Diego lo sujetó del brazo, su mirada dirigida hacia la oscuridad que los rodeaba. «¿Y si empezamos a correr? ¿Qué nos espera afuera? Esto no es solo una casa». Martín lo miró, y en sus ojos había una mezcla de confusión y desesperación. «No hay tiempo para pensar en eso». Pero en ese instante, el aire se volvió más pesado y una sombra más prominente apareció en la penumbra, tomando forma definida. La figura del hombre mayor, pero esta vez más clara, parecía acercarse. «La sangre llama a la sangre», susurró, su voz resonando con una mezcla de tristeza y rencor. Las paredes comenzaron a temblar y Diego sintió que su mundo se desvanecía. Se encontró a sí mismo enfrentando una verdad que no estaba preparado para confrontar.
Diego, ten cuidado, exclamó Martín, mientras la sombra avanzaba. La figura extendió su mano hacia él, y Diego sintió el tirón de su herencia, de un legado que no había pedido. Podía sentir cómo la historia de su familia se desplegaba en su mente, revelando secretos de sangre y traición que desafiaban toda lógica. Mientras la luz del sótano se debilitaba, un pensamiento incontrolable cruzó su mente. ¿Estaba preparado para enfrentarse a ello? La sombra, al final, ya no parecía un enemigo, sino un espejo de lo que su propia vida había sido. Entonces, una explosión de emociones lo invadió, haciéndolo cuestionar si la verdad lo haría más fuerte o más vulnerable. En ese momento, la atmósfera se tornó electrizante. Todo parecía posible, incluso las peores consecuencias. «Diego», gritó Martín, arrastrándolo, pero era demasiado tarde. Estaban en un punto de no retorno y en esa última fracción de tiempo, Diego se dio cuenta de que un secreto abarrotaba la oscuridad, esperando ser liberado, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué fuego desataría la verdad que se escondía en las sombras? La figura comenzó a desvanecerse, pero su voz se aferró a la oscuridad. La sombra no es más que un eco de lo que llevas dentro: sangre, traición, perdón. Diego se sintió arrastrado hacia ella, incapaz de resistir el magnetismo de esas palabras. Martín, por el contrario, se aferró al borde de la mesa con todas sus fuerzas, como si pudiera anclarse a la realidad a través del mueble. «No lo escuches, Diego», gritó con una mezcla de firmeza y desespero. «Es una trampa», pero la voz del anciano resonó de nuevo, más intensa, como una melodía hipnótica. «Tú no puedes escapar de tu destino. Este lugar es parte de ti tanto como lo es el aire que respiras». Los murmullos cesaron por un instante, como si el sótano mismo contuviera la respiración, esperando la decisión de Diego. Dudó. El horror lo envolvía, pero también la curiosidad, la necesidad de entender su propio ser. ¿Quería desentrañar la verdad detrás de su familia o huir de ella? Diego se giró de nuevo hacia la figura, que ahora flotaba apenas a 1 metro de distancia, como un espectro ansioso por revelar un secreto. Y cuando finalmente habló, el ecosistema del sótano pareció temblar. «Tu antepasado hizo un pacto que todavía tiene consecuencias. La sangre que corre por tus venas está manchada con historias de dolor y pérdida». «Eso no puede ser cierto», gritó Martín, su voz aguda fue una mezcla de pánico y rabia. «No hay pactos ni fantasmas. Solo mentiras que aterrorizan a quienes no pueden aceptar lo que son». Diego se sintió dividido, pero el escepticismo de Martín no hacía más que intensificar su deseo de comprender. «La verdad no siempre es lo que queremos», murmuró Diego. «Lo que tenemos en este sótano es real. Debo saberlo». De pronto, un estruendo hizo eco en el cuarto, elevando aún más el antiguo polvo que llenaba el aire. La luz de la lámpara titiló furiosamente antes de apagarse de golpe, sumiendo a los dos jóvenes en una oscuridad densa. Solo el sonido de sus corazones retumbaban en el silencio, como si el lugar estuviera vivo. Diego respiró hondo, sintiendo su pecho comprimido por una mezcla de miedo y determinación. «Si lo que dices es verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer?», preguntó en voz baja, apenas un susurro que luchaba por ser escuchado. La sombra, ahora más clara, tomó una forma casi humana. Una risa suave brotó de sus labios gastados. «Eso depende de ti, Diego. La respuesta reside en lo que tu corazón elija. Pero ten cuidado, la verdad siempre cobra su precio». Las paredes crujieron a su alrededor, con movimientos que parecían arrastrar el tiempo y el espacio. Martín deseaba huir, pero su amigo parecía hipnotizado, atrapado por un poder que ninguno de los dos entendía. «Esto es una locura, Diego. Nadie debería tener que saber estas cosas», dijo Martín, a punto de romperse, pero Diego ya se había decidido. Una chispa de valentía encendió su espíritu. «No puedo vivir con las cadenas del pasado. Lo buscaré, cueste lo que cueste». Un gran golpe resonó detrás de ellos. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolos en la penumbra. Un grito desgarrador brotó del fondo del lugar, un sonido que parecía ser el eco de sus peores pesadillas. «Ya no hay vuelta atrás», gritó la sombra, su rostro reflejando una mezcla de pena y júbilo. «La verdad no espera», y así, la oscuridad se convirtió en su única compañía. La pregunta flotó en el aire: ¿sería la búsqueda de la verdad el camino hacia la libertad o el umbral del caos?
Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Diego, con su espíritu ardiente, sintió que una brasa comenzaba a encenderse en su interior, se convertiría en fuego o cenizas. Y justo cuando todo parecía escapar de su control, un susurro emergió del abismo. Estás a punto de descubrir lo que realmente significan la sangre y la traición. Diego se estremeció. La pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad los envolvió como una manta pesada, y el aire se tornó denso, casi palpable. Diego apenas podía ver sus propias manos, pero sentía como la presión del lugar lo oprimía. Martín comenzó a respirar con dificultad, buscando consuelo en la inmediación de su amigo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz temblando. «No puede ser real». La sombra, entonces, pareció acercarse aún más, sus rasgos cobrando vida en medio de la oscuridad. «Es más real de lo que crees», respondió con un tono casi melancólico. «La historia de tu linaje está incrustada en cada rincón de este lugar». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra agachó la cabeza como si luchara con recuerdos que eran ajenos a su propia existencia. En sus ojos se reflejaban imágenes de un pasado tumultuoso, de risas interrumpidas por llantos y celebraciones que se tornaron en rituales de despedida. «Tus ancestros no solo hicieron pactos», continuó la figura, «también abandonaron promesas inquebrantables. Ahora, sus errores caen sobre ti, y como el polvo que se levanta al pisar la tierra olvidada». «Cállate», bramó Martín, su voz ahora un grito fracturado. «No tenemos que hacer nada». Su grito resonó con la furia de una tormenta en ese espacio reducido, pero la sombra simplemente sonrió, una expresión que no mostraba ni miedo ni ira, sino una comprensión profunda del destino que les esperaba. El silencio volvió a caer, abrumador y pesado. Diego sintió el latido de su corazón resonando en el eco del sótano. Cada pulso era un recordatorio de que debía elegir. El deseo de entender se entrelazaba con el temor. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente, sabiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad. La sombra alzó una mano, extendiéndola hacia él. «Debes encontrar el objeto de conexión entre tu familia y el oscuro pacto que dejaron atrás. Allí radica la clave de tu liberación, o tu condena». Diego sintió un tirón en su corazón. Un objeto. La antorcha que su abuela siempre guardaba, un relicario que la familia juró proteger. La imagen de la antorcha resplandeciente iluminó su mente, tal vez la respuesta a todo. El sonido de una cadena arrastrándose resonó en la distancia, y los ojos de Martín se abrieron como platos. «Diego». «No puedes irte», gritó, tomando del brazo a su amigo, su miedo palpable. «Es un juego peligroso». «Es un juego del que nunca he sido parte», respondió Diego, desprendiendo su brazo con una fuerza renovada. «No puedo seguir huyendo de algo que me llaman». Sin otra opción, ambos caminaron hacia la sombra, el sonido de la cadena se hacía más fuerte, como si estuviera acercándose a ellos. La voz del anciano reverberaba de nuevo entre las paredes. «El tiempo se agota. La verdad siempre regresa, y ella podría arrastrarte a lugares de los que no hay retorno». Justo entonces, se escuchó un nuevo grito, un llanto que partió el aire. Una manifestación de dolor y sufrimiento que parecía surgir de las entrañas del mismo sótano. La temblorosa figura de Martín palideció al escucharla, y Diego sintió el nudo en su garganta aflojarse. «No podemos quedarnos aquí», dijo Martín con desesperación. «Necesitamos salir antes de que sea demasiado tarde». Pero Diego, decidido, tomó un paso al frente. La sombra sonrió de nuevo. «Una decisión ha sido tomada, pero recuerda». La advertencia se quedó en el aire, como si el eco mismo del sótano tuviera su propia voz que arrastraba sus palabras. «El precio por saber la verdad es más alto de lo que imaginas». Mientras una sombra demoníaca pareció cernirse sobre ellos, un destello de luz surgió en la esquina del sótano. Diego sintió un atisbo de esperanza, pero también un escalofrío de advertencia. Se desvió hacia la luz, sintiendo que todo el peso del pasado estaba a punto de desbordarse. «¿Estamos listos, Martín?», preguntó, la incertidumbre latente en su voz. Pero antes que su amigo pudiera responder, un horrible crujido retumbó en las paredes, y la luz parpadeó violentamente. Lo que habían dejado atrás estaba volviendo para reclamar su precio.
Diego, con la adrenalina corriendo por sus venas, avanzó, sintiendo que la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba. ¿Qué secretos lo aguardaban en aquel oscuro rincón? La búsqueda apenas empezaba. Diego dio un paso hacia la luz, su corazón latiendo con fuerza, como si intentara romper las cadenas de su ancestro. La figura conocida se hizo más clara, revelando una extraña lámpara antigua en el extremo de la sala. Sin embargo, justo al lado, un oscuro vórtice parecía abrirse, como si un portal a otra dimensión estuviese decidido a devorarlo todo. Martín, a su lado, temblaba, incapaz de resistir la magnetismosa atracción del objeto que Diego había vislumbrado. «Diego, eso no es solo una lámpara», gritó, aterrorizado. «Es un faro de la oscuridad. Sálvate, no lo toques». Pero la luz lo llamaba. Cada pulso del corazón de Diego resonaba en sus oídos, toques de tambor que le instaban a acercarse más. «¿Y si es la antorcha que necesito?», preguntó, angustiado. «¿Y si ahí encuentro las respuestas?». Martín lo tomó del brazo, pero fue en vano. Las voces del pasado volvían a susurrar con agonía, como ecos de un tiempo olvidado que exigían ser escuchados. «No», dijo Martín, su voz ahora un susurro. «No puedes desenterrar lo que ya fue enterrado». Diego, sin embargo, había decidido que no podía retroceder. Dando un paso más, sintió una oleada de frío recorrerle el cuerpo. Los rostros de sus ancestros aparecieron en la sombra, mirando, observando, como si esperaran un veredicto. «Noentiendes», su cálida voz resonó en su mente. «Los secretos no son un juego de niños. El conocimiento no te otorga libertad, te lo quita». Martín, cubierta de nervios, retrocedió, pero la mirada de la sombra lo detuvo. «La historia persigue a cada uno de ustedes. Su sangre clama por el pasado. Deben enfrentarse a él o se verán atrapados por él eternamente». El vórtice vibró, un tirón en la atmósfera, un fuerte estremecimiento que resonó en el alma de Diego. La lámpara centelleaba con cada vibración, emitiendo un brillo inquietante que parecía tener vida propia. «¿Vas a dejar que esto controle tu vida?», Martín gritó, lágrimas nublando sus ojos. Su voz era un clamor de desesperación. «Te está arrastrando». Era cierto, la sombra y la luz luchaban por su atención, pero fue la claridad que emanaba de la lámpara lo que lo sedujo. Diego avanzó, su mano se alzó hacia el objeto, y en ese instante, un grito desgarrador se alzó desde la profundidad del sótano, un dolor que le atravesó el pecho. Era un eco de su propia tristeza, una herida que despertó en su memoria. «Diego, espera». Martín se precipitó hacia él, pero era demasiado tarde. La mano de Diego tocó la lámpara. Una milésima de segundo fue suficiente para que la sala temblara violentamente. La luz destelló y entonces, la oscuridad ahogó por completo todo a su alrededor. Ambos amigos quedaron atrapados en una verdadera tormenta de sombras y luces, una batalla ancestral de secretos que amenazaba con tragárselos. Diego sintió que su mente se fragmentaba, recuerdos perdidos volvían a fluir, imágenes de su abuela, de la promesa del linaje, de los pactos que habían sellado su destino. Todo convergía en él, un torrente imposible de ignorar. La luz, gritó, pero su voz fue arrastrada por un crescendo de caos. De repente, todo se detuvo. La habitación quedó en un silencio mortecino, marcado solo por el eco de sus respiraciones entrecortadas. Una calma febril invadió el lugar, pero el sentido del peligro seguía presente ante él. La lámpara brillaba intensamente, dibujando sombras danzantes en las paredes. Allí, en ese breve instante de paz, Diego vislumbró una figura entre las sombras, era la de su abuela, con una advertencia dibujada en su rostro, como si le dictara un mensaje. «¿Tienes lo que se necesita para descubrir la verdad?», parecía preguntar. El tiempo se detuvo y una última pregunta atravesó su mente. ¿Tenía realmente el valor para enfrentar lo que el pasado había ocultado tan celosamente? A la espera de un nuevo grito o el clamor de otros ocultos en la penumbra, Diego sintió que el verdadero viaje en su búsqueda apenas comenzaba. La línea entre salvación y condena se difuminaba, y todo se centraba en un solo momento: ¿sería este el fin o solo el comienzo del terror? Diego se quedó inmóvil, el brillo de la lámpara brillaba intensamente, iluminando su rostro mientras las sombras danzaban alrededor.
Era como si el pasado se despliegue ante él, un velo que se levantaba para mostrar lo inconfesable. La figura de su abuela se hizo más clara, sus ojos llenos de sabiduría y dolor. En su mente resonaba la pregunta: ¿tienes lo que se necesita para descubrir la verdad? Un escalofrío le atravesó el cuerpo. La luz de la lámpara se intensificó y en un instante, los ecos de las generaciones pasadas se alzaron con voces llamando, exigiendo respuestas. La sombra que antes era difusa ahora tomó forma, su conexión con Diego más palpable que nunca. «Has despertado», susurró la figura anciana. «Ahora debes decidir». Diego sintió como la presión de la historia familiar caía sobre él, una carga pesada que no podía ignorar. Su madre, su hermano, sus ancestros, todos estaban atrapados en un ciclo de secretos que se habían enredado en sus corazones. La lucha entre la luz y la oscuridad se manifiesta en cada rincón del sótano, como un reflejo de la batalla que tenía lugar en su propia alma. «No puedo huir más de esto», dijo Diego, su voz resonando con fuerza. «Entonces, enfréntalo», dijo la figura de su abuela, y en ese momento sintió el poder aflorar dentro de él. Con determinación, alzó la mano, tocando la lámpara. Una explosión de luz inundó la habitación y el sótano pareció temblar bajo sus pies. Las sombras se retorcieron y gritaron, pero Diego no retiró la mano. Las revelaciones comenzaron a inundar su mente, recuerdos olvidados de pactos oscuros y decisiones tomadas en la penumbra. Imágenes de su familia, reacciones a eventos trágicos, promesas hechas y traiciones ocultas. Al abrir la lámpara, no solo iluminó el espacio, también desveló un sinfín de verdades y consecuencias que marcaron el destino de todos ellos. Martín, temblando y aterrorizado, se aferró a un rincón, mirando con terror lo que sucedía. El vórtice de sombras parecía rodear a Diego, pero él estaba decidido a mantener su misión. Con cada palabra que salía de sus labios, el pasado cobraba vida. No más secretos. No más mentiras. Vamos a resolver esto. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y un eco de risas y llantos se precipitó a su alrededor, como si finalmente se hubieran liberado de un peso pesado. Él podía sentir el cambio, el alivio ya estaba aquí. La lámpara parecía vibrar con cada palabra que le decía al espacio oscuro. Entonces, sintió una presencia familiar acercarse de nuevo, la sombra de su abuela se iluminó, sonriendo con cortesía. «Por fin has encontrado tu camino, hijo mío. Ahora, lo más importante, perdonar. Es momento de sanar y liberar a aquellos que llevan esta carga». Diego se sintió invadido por una ola de emociones. El rencor, el miedo, el dolor implacable que había acumulado no solo en él, sino en todos esos que lo precedieron, se vio arrastrado hacia la luz. Todo tenía que salir, no podía existir la redención sin la verdad. Con una sacudida, las paredes comenzaron a desaparecer, dejando atrás un recuerdo del pasado que se disolvió en la bruma. Diego cerró los ojos, sintiendo la presencia de los que habían compartido su vida y su legado. En su mente resonaban las risas, los llantos, la historia de su familia entrelazada en su propia sangre. «Perdono cada error, cada falta. Ya no hay más sombras que opriman nuestros corazones», pronunció con fuerza y claridad. Las sombras se disiparon por completo, y un silencio profundo se apoderó del lugar. La sensación de alivio llenó el espacio, como si el peso del mundo hubiera sido levantado. Diego abrió los ojos y miró a Martín, quien también parecía haber sido liberado de su miedo. «Lo logramos», dijo Diego, su voz apenas un susurro. Martín, aún confundido, asintió, pero su rostro ya no reflejaba terror. A su lado, el sótano que una vez fue un lugar de oscuridad y angustia ahora era un espacio de luz y liberación. Con el peso del pasado finalmente levantado, Diego sintió que podía mirar hacia adelante, hacia un futuro donde su familia podría sanar. Ellos se habían convertido en parte de su historia, pero no en su cadena. Diego se giró hacia la salida del sótano, iluminado por la luz que llenaba su interior, y juntos, se dirigieron hacia el mundo exterior. ¿Lista para sumergirte en más historias que desafían el corazón? Suscríbete ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no olvides darle like para alimentar el algoritmo. Queremos saber de ti, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. ¿Qué te ha parecido?
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad y seguir explorando relatos tan poderosos.